Hola, muy buenos días a todos. La exposición sobre la que me vienen a hablar de reserva de identidad y presunción de inocencia parte de la lógica que quisiera explicar, de la lógica de dos supuestos para el análisis del tema y así poder enmarcarlo dentro de la lógica también de la temática general de transparencia y publicidad. El primer supuesto es que la lógica de la presunción de inocencia va a ser vista desde el punto de vista penal y procesal penal. Y en segundo lugar, que es preciso tener en consideración que tanto la publicidad como la transparencia, pese a la importancia capital que han tenido desde la implementación de la reforma, son principios formativos del proceso. Y por otra parte está la presunción de inocencia, que tiene un peso fundamental, ya que se trata de un derecho humano, reconocido en, si bien es cierto, no explícitamente en nuestra Constitución, sí en tratados internacionales. Antes de entrar directamente al análisis, creo que es preciso también tener en consideración el contexto en el cual se desarrolla el derecho penal hoy en día. De un tiempo a esta parte, particularmente desde la que Ulrich Beck, un sociólogo, comenzó a hablar de la sociedad del riesgo, esto ha sido tomado por el derecho penal y básicamente la lógica de la sociedad del riesgo es que todos los riesgos son creaciones humanas. No hay riesgo que provenga de otra naturaleza. Piensen en la lógica de toda la discusión que ha habido a propósito del terremoto del 2010. Para el terremoto del 85 no hubiéramos discutido acerca de eventuales responsabilidades penales o administrativas o civiles de autoridades. Hoy en día sí lo estamos haciendo. Y es producto de esta lógica de la sociedad del riesgo. Y esta sociedad del riesgo, esta lógica de la sociedad del riesgo, ha sido también un elemento que ha sido tomado luego por tesis funcionalistas del derecho penal, por Jacobs fundamentalmente, que le ha dado un sustento muy coherente, muy lógico a lo que se denomina el derecho penal del enemigo. Y con posterioridad al atentado a las Torres Gemelas, ciertamente que ese sustento teórico ha sido tomado por todas las legislaciones y la lógica de esta teoría del derecho penal del enemigo es ir reduciendo lagunas de punibilidad, anticipar la respuesta del derecho penal antes que el riesgo se produzca. La lógica del derecho penal clásico era que se intervenía solo en la medida que se producía la lesión, no antes, salvo algunas excepciones. La lógica moderna del derecho penal, y lo que pide la sociedad, es que el derecho penal actúe antes que el riesgo se produzca. Y eso hace que se hayan implementado una serie de mecanismos, tanto penales como procesales penales, que anticipan esa respuesta. Pues la sociedad le pide al derecho penal que les dé esta tranquilidad. Entonces, la lógica de la seguridad que la sociedad demanda, la que está detrás de esta lógica del derecho penal. Y esta misma lógica de pedir, de demandar seguridad, la que hace que el derecho penal, los delitos en particular, sean de interés para la comunidad en general. No nos es indiferente hoy en día. El tema de seguridad ciudadana siempre está dentro de los 3 primeros tópicos en todas las encuestas de preocupación de la sociedad. Entonces, esa preocupación también es tomada por, ciertamente, los medios de comunicación, lo que hace que siempre haya una exposición muy fuerte de los casos penales, lo que lleva a que la prensa siempre esté encima de qué está sucediendo en materia penal. Y ahí es donde se nos genera entonces el inconveniente, el problema de la reserva de identidad y la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque la lógica de la sociedad en general, de la población, es intentar sentirse más seguro, más segura, y para ello lo que quiere es idealmente que la gente sea apresada e idealmente desde un comienzo. Como dice Silva Sánchez, se va generando una inseguridad subjetiva que no corresponde con el nivel objetivo de riesgo que realmente sucede.
Entonces, en esta lógica que sirve de contexto para entender la importancia de la presunción de inocencia, es donde creo que se evidencia la relevancia que éste tiene. Ya que la presunción de inocencia sirve como límite a esta persecución ya no solamente penal, sino que también, de alguna manera, extraprocesal, si queremos denominarlo de alguna forma. De esto quisiera señalar un par de datos. Según datos de la Defensoría Penal Pública, el año pasado hubo 6.035 juicios orales en todo el país. De esos 6.035 juicios orales, en 1.610 hubo 6 sentencias absolutorias. Y es justamente ahí donde se aprecia, creo que con mayor brutalidad o claridad, la importancia de la presunción de inocencia y la reserva de identidad. No es una cifra menor. Si tenemos presente además que más del 80% de las causas duran menos de un mes, según datos de la Defensoría, los juicios orales, por cierto, duran más. Entonces, claro que cobra importancia aquí en los juicios orales, donde se discute realmente la existencia del hecho y la participación, un porcentaje de absolución es importante. Sin ánimo de criticar la labor que desempeña cada una de las instituciones, sino para graficar que esas personas que debieron ser tratadas como inocentes, fueron, en un caso no menor, estuvieron en prisión preventiva. Es más, haciendo una comparación de los datos del año 2006-2011 en juicios orales con imputados presos, el total de estos imputados ha ido subiendo un 113,8%. Entonces estas cifras nos demuestran que es sumamente importante hacernos cargo del tema de la presunción de inocencia, ya que precisamente en todas esas causas, personas que debieron ser tratadas como inocentes, estuvieron encarceladas y posteriormente fueron absueltas. Ciertos matices o cierto sustento teórico en cuanto a qué entendemos por presunción de inocencia. Han habido muchas definiciones, y no quisiera marearlos con ninguna en particular, pero sí dar algunas ideas. Primeramente, Montesquieu, si bien es cierto no definió lo que era la presunción de inocencia, sí dio un paso importante en cuanto a intentar hacer un nexo entre la libertad de todos los ciudadanos y la seguridad. Y decía que la única manera, la única forma de poder asegurar la libertad que todas las personas tenían y estar seguras al mismo tiempo era teniendo o presumiendo que no eran culpables, que eran inocentes. Un autor italiano, Luigi Lucchini, señala que la presunción de inocencia es el corolario lógico del fin racional asignado al proceso, lo que ya le da una naturaleza a la presunción de inocencia de carácter procesal. Y luego señala que es la primera y fundamental garantía que el procedimiento asegura al ciudadano. Presunción iuris, como suele decirse. Esto es hasta prueba en contrario. Ferrajoli le da dos matices a la presunción de inocencia que no son menos importantes. Señala que la presunción de inocencia tiene al menos dos significados garantistas. Primero, como una regla de tratamiento del imputado, que nuestro código recoge específicamente, la que excluye y restringe al máximo la limitación de la libertad personal, y también como una regla de juicio, que eso se traduce a reglas en cuanto a valoración de la prueba en el juicio oral. Visto así entonces, la naturaleza de la presunción de inocencia podríamos dividirla, y ya voy a llegar al tema de la reserva de identidad, básicamente en dos aspectos. Primero, una dimensión estrictamente procesal dentro del proceso y una dimensión extraprocesal. Dentro de la dimensión procesal, solamente enumerarlas o enunciarlas, podemos encontrar al menos 4 manifestaciones. Primero, la presunción de inocencia como una garantía básica del debido proceso penal. Eso nadie lo discute hoy en día y está plenamente reconocido. En segundo lugar, la presunción de inocencia es una regla de tratamiento del imputado dentro del proceso penal. En tercer lugar, la presunción de inocencia es una regla de juicio del proceso. Y aquí lo que me interesa y
vamos acercándonos al punto. Primero, en segundo lugar, una dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia. Ya no solamente limitada al proceso, sino que fuera de él. Ciertamente es discutido, de hecho hay un autor español, Jordi Ferrer, que no está de acuerdo con extender o ampliar la dimensión de la presunción de inocencia a aspectos extraprocesales, pero vamos a ir viendo que hay de un tiempo a esta parte numerosos fallos, recomendaciones a nivel internacional que reconocen esta dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia y su relación, consecuentemente, con la reserva de identidad. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su observación número 32 dice, voy a leerlo, voy a inventar la pólvora, dice: la presunción de inocencia es fundamental, dice, para la protección de los derechos humanos, impone la carga de la prueba a la acusación, garantiza que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable, asegura que el acusado tenga el beneficio de la duda y exige que las personas acusadas de un delito sean tratadas de conformidad a este principio. Hasta ahí todo lo que sabemos. Todas las autoridades públicas, señala, tienen el deber de abstenerse de prejuzgar los resultados de un juicio. Por ejemplo, absteniéndose de hacer comentarios públicos en que se declare la culpabilidad del acusado. Los medios de comunicación, netamente extraprocesal, deberán evitar expresar opiniones perjudiciales a la presunción de inocencia. Quisieran muchos acusados o imputados que esta recomendación se aplicara en los medios de comunicación. Particularmente en Europa, el Tribunal de Derechos Humanos, Europeo de Derechos Humanos, ha ido dictando resoluciones y estas resoluciones se han ido manifestando posteriormente en modificaciones legislativas en los países. En Austria, luego de un caso, el denominado Gusano, del año 97, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó que los medios de comunicación también deben respetar la presunción de inocencia que se establece en la Convención de Protección de Derechos Humanos y Libertades en el artículo 6. Hace todo un raciocinio en cuanto a que la libertad de expresión debe permitir la difusión de ideas e información sobre el funcionamiento de la justicia y la denuncia del mal funcionamiento, que por cierto es relevante e importante, ya que se trata de información de interés público. Pero señala que el hecho es que no puede de ninguna forma fijar una ofensa a alguien como su culpabilidad mientras no haya sido legalmente establecida. Las personas procesadas, dice, por determinados delitos y luego se incluyen sus fotos, luego a menudo son identificables y automáticamente asociadas con el caso en el que están implicados. Es decir, hay una vinculación muy evidente entre la exposición a los medios de comunicación, publicación de nombre, fotografía, la violación de alguna manera a esta reserva de identidad y, por qué no, eventualmente a su honra y su dignidad, y esa asociación a la culpabilidad. Y agrega posteriormente el tribunal que no solamente se afecta su ámbito individual exclusivamente, señala, sus vías sociales y sus vías familiares se ven alteradas, convirtiéndose en algo difícil de soportar. Sin más, tarde hay una sentencia absolutoria, pero el daño ya se ha hecho hace mucho tiempo. También es importante que la justicia pueda continuar y cumplir su función sin que los medios de comunicación u opinión pública se apropien de esa misión. Que, desde mi punto de vista, creo que estamos bastante cerca de aquello, particularmente en algunos casos. En otro caso, también del Tribunal Europeo, un caso de Gutiérrez contra España, también la Corte señala que la presunción de inocencia, señala en el artículo, párrafo segundo, artículo 6, señala, no se limita a una simple garantía procesal en materia penal. Su alcance es más amplio y exige, y aquí lo amplía, que ningún representante del Estado o de la autoridad pública declare que una persona es culpable de una infracción antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un tribunal. Nuevamente se reitera la misma idea. Y agrega, además, el tribunal precisa que una violación de la presunción de inocencia puede emanar no solo de un juez o de un tribunal, sino también de otros agentes del Estado, fiscalía, policía u otro tipo de autoridad.
En Francia hay un artículo que establece que una persona acusada de un crimen y en público representada como culpable, antes de que cualquier condena exista, puede obtener de un juez algún tipo de acción para evitar, en el fondo, la afectación de esta presunción de inocencia. Incluso en Francia se acaba de presentar recientemente un proyecto de ley que tipifica, ya no es que prohíba, sino que tipifica como delito la exhibición o la divulgación de imágenes de una persona con grilletes o esposa, que es lo que sucede habitualmente en nuestro país. En Suiza también se han tomado decisiones en relación a los medios de comunicación y señala que estos están sujetos a un deber de confidencialidad cuando se informa un caso judicial. Deben abstenerse de pasar a una persona culpable al acusado de un juicio en espera de la delincuencia. Si se fijan, o sea, hay una marcada tendencia en el tribunal en Europa, a propósito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasa en nuestro ordenamiento jurídico? Hay, creo, argumentos para sostener que sí podemos extender también la presunción de inocencia en ese sentido. Si bien es cierto, en nuestro ordenamiento jurídico la presunción de inocencia no está explícitamente reconocida, sí de manera implícita en el 19 número 3 la tenemos contemplada, al señalarse que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. Pero la presunción de inocencia, en general, informa, es parte sustancial y constitutiva del debido proceso. Así está reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derecho Civil y Político, el 14.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que, vía remisión del artículo 5 y 2 de la Constitución, están plenamente incorporados y tienen rango, según la posición mayoritaria hoy en día, constitucional, todas estas disposiciones relativas a derechos humanos. Y además el artículo 4 del Código Procesal Penal hace un reconocimiento explícito a esta presunción de inocencia, donde señala que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal, en tanto no fuere condenada por una sentencia firme. Lo interesante acá es la expresión ni tratada como tal, que es lo que puede ampliarnos un poco el horizonte en orden a cómo entendemos la presunción de inocencia. Entonces, así las cosas, la presunción de inocencia forma parte del bloque de constitucionalidad que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico por las normas que ya he citado. Pero no es algo simplemente teórico o dogmático, sino que además nuestro propio Código Procesal Penal parece darle un alcance también más importante a través del artículo 10, inciso primero, que establece que el juez de garantía en cualquier etapa del procedimiento, cuando estimare que el imputado no puede ejercer los derechos reconocidos en la Constitución, tratados internacionales, etcétera, puede implementar medidas y en el evento que éstas no sean realizadas, incluso puede llegar a sobreseer temporalmente la causa. Entonces, así las cosas, particularmente la presunción de inocencia, adquiere una dimensión procedimental importante, ya que deben ser respetadas en todo proceso judicial. Y eso no es discutible hoy en día. La cuestión entonces surge de qué manera puede salvaguardarse la reserva de identidad, entendida en un sentido amplio, de manera que la presunción de inocencia no pueda verse afectada fuera de la actividad que realizan estrictamente los tribunales penales y por qué también no decirlo los tribunales de familia cuando aplican materias, están conociendo materias infraccionales. Creo que la presunción de inocencia también se alcanza aquellas materias. El principio de la presunción de inocencia opera entonces también en situaciones extraprocesales. Y esto constituye el derecho a las personas a recibir un trato de no partícipe en hechos delictivos y no se le puede aplicar las consecuencias o efectos jurídicos correspondientes a esa naturaleza. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ciertamente aplicable a lo que resuelva en nuestro ordenamiento jurídico, señala que la presunción de inocencia resuelto no puede ser violada no solo por un juez o una corte, sino también por otra autoridad pública. Vuelve a extender entonces la dimensión de la presunción de inocencia y la reserva de identidad a
acciones fuera del proceso. Entonces la presunción de inocencia, entendida de esta forma, o entendida como un derecho fundamental, debe ser respetada entonces por todos, ya que es una garantía personal que todos tenemos, que es exigible frente a terceros, y especialmente al Estado. Así las cosas, entonces, los primeros llamados a respetar el principio de inocencia y sus alcances, como la reserva de identidad, son los órganos persecutores del Estado en primer término, Fiscalía y Policías en principio, y los juzgados de garantía también tienen un rol importante en esta materia, ya que el propio artículo 14 detrás del Código Orgánico le entrega como competencia proteger los derechos fundamentales de todos los intervinientes. Dentro de los intervinientes están, por cierto, los imputados. Y, como ya señalaba el artículo 10, que le permiten tener o tomar medidas activas en esto. Y aparece una norma que suele olvidarse, que está media escondida en nuestro código, que es el artículo 92, a propósito de la exhibición de detenidos en las comisarías especialmente, o trasladando los carros cuando son detenidos. El artículo 92, voy a leerlo porque me parece bastante claro y ojalá se aplicara. Dice: prohibición de informar. Los funcionarios policiales no podrán informar a los medios de comunicación social acerca de la identidad de detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que se encontraren o pudieran resultar vinculadas a la investigación de un hecho punible. Norma bastante clara, pero parece que de escasa aplicación. Ya que, de alguna manera, la cobertura mediática, y eso todos somos testigos día a día de la historia judicial, siempre va a influir en los casos judiciales. Y creo que una exposición exacerbada de un caso en los medios de comunicación no solamente va a poner en jaque la presunción de inocencia vía violación de la reserva de identidad, sino también, de alguna manera, puede poner en jaque la independencia e imparcialidad del tribunal, que también es otra garantía del debido proceso. Cabe preguntarse entonces, dentro de esta lógica de exhibición de detenidos, ¿qué va a pasar o qué pasó con estos 1.605 absueltos el año pasado, que la mayoría estuvo privado de libertad? Por ejemplo, los absueltos del caso Bomba, tratados como culpables durante mucho tiempo, el caso del pakistaní también, que supuestamente puso bombas, y fueron tratados y exhibidos como culpables y como terroristas. Ciertamente la reserva de identidad ahí en esos casos afectó la presunción de inocencia, pese a que la única forma de desvirtuarlas mediante una sentencia dictada por un tribunal, cuestión que al momento de imputársele esos cargos ciertamente no existía. De hecho, fueron absueltos. Entonces, surgen preguntas que podemos hacernos. Primero, ¿qué significa para los periodistas el respeto de este principio? ¿Les es alcanzable, les es exigible? ¿Hay formación? ¿Podemos considerar la imposición de la obligación legal para los periodistas que respeten esta presunción de inocencia? Creo que hay que ver las cortes de apelaciones, pueden tener un rol importante si es que, por ejemplo, se presentan recursos de protección en esta medida. Puede ser un camino, o los recursos o vía artículo 10 también por los jueces de garantía, también podría hacerse algo al respecto. Eso es lo que quería en cuanto a la eventual afectación de la reserva de identidad y la presunción de inocencia. Gracias.